ingeniero y compañeros. Mi nombre es Jesús Ayala Bizarro, estudiante de la Facultad de Ingeniería Ambiental. Y confío que ustedes y su familia se encuentren bien. Y con el apoyo de la comunidad científica a la que nosotros también pertenecemos, ayudemos a mitigar y a prevenir la pandemia. Me gustaría compartir una frase que opino tiene mucho de verdad. El coronavirus es un grito desesperado de una tierra herida. A continuación presentaré el título de nuestro proyecto. El diseño de prototipo de cabina de desinfección y medición de temperatura para el control de la propagación del COVID-19 en los hogares y pequeñas empresas del distrito del Tambo. Presentaré a los integrantes de este proyecto. Sponsor: Miguel Galvez Maita. Director de proyecto: Max Caguana Ayala. Y el equipo: mi persona, Jesús Ayala Bizarro, Roy Cabrera Astete y Tatiana Lagos Galvez. Conclusión: actualmente el planeta está pasando por una pandemia, siendo el principal medio de transporte de las personas, con una mala higiene de manos al no desinfectar la ropa expuesta de uso diario. Por ello, es recomendable usar cabinas de desinfección antes de ingresar a la vivienda, trabajo u empresa, y evitando la propagación del SARS-CoV-2. Seguidamente, mi grupo y yo planteamos 4 objetivos, los cuales son: primero, hacer un prototipo del proyecto el cual no ocupe mucho espacio y sea eficaz en su uso. Segundo, el prototipo debe tener un sensor de temperatura. De esa manera, las personas con la temperatura alta deberían quedarse en casa. Eso sería una forma de evitar el contagio. Tercero, la finalización del producto será antes del 14 de julio, pasando las supervisiones de calidad. Y por último, aumentar el número de interesados a un 20% durante el primer bimestre, terminando su funcionalidad. Descripción del proyecto. Nuestro proyecto es una cabina de 1 metro por 1.5 metros de base, por 1.8 metros de altura. Los materiales principales para su fabricación son aluminio de 2 centímetros. También cuenta con tubos PVC de media, aspersores, lona, plástico polietileno, balde acrílico y una pequeña motobomba que ayude a la circulación del desinfectante para finalmente rociar al usuario a través de los aspersores. A continuación se presenta la tabla de los stakeholders. Tenemos 8 principales. 1. Galvez Maita Miguel, de tipo sponsor. 2. Urbanizaciones Asociación de Compradores Mesia Romes. Ese es un grupo social. 3. Bodegas de Piopata, microempresa. 4. La Direza, entidad pública. 5. Distribuidora Águila Real, microempresa. 6. Empresa de construcción y materiales Galvez Construcciones, microempresa. 7. Grupo Tecnimax, microempresa. Y por último, equipo del proyecto, como grupo de proyecto. Vamos a observar la tabla interés-poder de la clasificación de los stakeholders. Se dividen en 5, según los colores. Tenemos líder, tenemos apoyo, tenemos neutral, reticente y desconocedor. Factores críticos del éxito. Consideramos 4 factores críticos del éxito. Primero, garantizar la facilidad de limpieza de los elementos que componen la cabina en su totalidad. Segundo, obtener un porcentaje de error del sensor no mayor al 1% al momento de recopilar datos del usuario. Tercero, garantizar al 100% el alcance de la irrigación del desinfectante en el cuerpo del usuario por medio de microaspersores. Cuarto, obtener un mínimo de 6 horas de autonomía de funcionamiento de la parte electrónica de la cabina. Siguiendo con la exposición, tenemos nuestro ciclo de vida tipo interactivo, ya que durante el proyecto podemos agregar acciones para los riesgos, la retroalimentación y las lecciones aprendidas. También tenemos nuestros 8 hitos que son acta de acuerdos, requisitos, segmentación, análisis de funcionalidad, revisión de entregables. También tenemos nuestras 5 fases que comienzan con el inicio del proyecto, planificación del proyecto, ejecución del proyecto, monitoreo y control del proyecto y cierre del proyecto. En estos hemos identificado actividades claves que son identificación de costos, adquisición del sensor, codificación del Arduino, ensamblaje, redes de distribución, instalaciones del microaspersor, acondicionamiento e informe de pruebas de todo lo que hemos hecho. Alcance del producto. El producto está diseñado y construido por una cabina de desinfección y de temperatura, donde las personas puedan entrar y estar por 2 minutos en esta cabina para su completa desinfección. Las dimensiones son de 1.4, 1.5 y 1.8 metros. Los criterios de aceptación. Para ello hemos contado con la Asociación de Compradores Mesías Romes, que son los que más aportan este proyecto.
y esto debe estar acoplado a sus hogares. Para obtener la matriz de trazabilidad de los requisitos hemos tenido que ver los requerimientos de los stakeholders, que hemos calificado como funcional, no funcional y de calidad. Entre ellos hemos escogido a los 9 principales, que son en reportes del día, eficacia para satisfacer al usuario, mantener informado a los clientes, sensor que detecta la presencia de cada usuario para que al momento de ingresar a la cabina pueda ser detectado, no debe promover efectos secundarios a la salud, cumplir con el funcionamiento de tiempo y de costo del proyecto, del prototipo, y cumplir con las metas que se ha trazado durante todo el proyecto. La estructura del desglose del proyecto se está realizando a base de los portafolios, programas y proyectos. Encontramos en nuestra EDT la estructura del desglose del proyecto, planificación, diseño, análisis, elaboración del prototipo, las pruebas del prototipo y el cierre. Hemos escogido el principal de estos, que es el diseño. Entre ellos encontramos el prototipo, la selección de materiales, la revisión del diseño y las pruebas. El prototipo se basa en lo que es la medida de cada parte del diseño y las dimensiones a tomar para ello. Bueno, continuando con el proyecto, vamos a tener la parte sobre el camino crítico. Bueno, hablando sobre el camino crítico, diremos que es la secuencia de actividades que va a determinar el camino más corto por la que es posible terminar un proyecto. En este caso, también diremos que el camino crítico del proyecto será representado por pues el camino más largo. Otro punto que añadir sería que en las actividades del camino crítico pues no existiría la holgura. Por ende, si se retrasase alguna de estas actividades, pues tendría repercusión directamente en la duración del proyecto. Dentro de nuestro camino crítico, tendremos como primera actividad pues la planificación del alcance. Sigue la definición del alcance y la validación del alcance. Luego de esto tendremos la identificación de los interesados. También tendremos la planificación de los interesados, el control del cronograma, el control de recursos, el diseño del prototipo, para luego pasar a la elaboración del prototipo, las pruebas de calidad, el informe de cambios y por último la aprobación del prototipo. Siguiendo, también tenemos el plan de hitos. Para nuestro plan de hitos, bueno, están comprendidos el acta de acuerdo, el requisito del cliente, la compra de los materiales, la revisión de los entregables, también la segmentación del proyecto, el diseño y el bosquejo del prototipo, el análisis de la funcionalidad y también la presentación del prototipo. Siguiendo, también tenemos el plan de gestión de costos. Para el prototipo de la cabina, tenemos algunos requerimientos de materia prima, por lo cual se puede ver, tenemos el aluminio, acrílico, los autoperforantes, las rejillas de metal, la bomba centrífuga, los tubos, las uniones, las válvulas, también los microaspersores y pues claro el sensor de temperatura, el cableado necesario y la placa Arduino. Como podrán ver, se puede especificar la cantidad necesaria para un prototipo de cabina. También tenemos aquí las unidades y los precios respectivos, por lo cual nos daría un total de 364,10 céntimos. Pues si hablamos también un poco de viabilidad del proyecto, utilizando las herramientas del BAN y el TIR, pues tenemos los resultados siguientes. Bueno, con eso podríamos apreciar la rentabilidad de nuestro proyecto y también el tiempo en el que probablemente tardaremos en recuperar nuestra inversión. Continuando con el proyecto, vamos a hablar sobre la gestión de la calidad.
Bueno, para esto primero tendremos que planificar la gestión de la calidad. Eh, bueno, podríamos decir que este proceso es el de identificar pues todos los requisitos de calidad para nuestro proyecto. En este caso, en la cabina, vamos a necesitar pues la calidad en prácticamente todo, en todos los elementos que lo componen. Ya hablamos del acrílico, ya hablamos del sensor de temperatura y también hablamos sobre el aspersor. Entonces, necesitaremos tener calidad en todos estos productos. A la hora de gestionar la calidad, pues es el proceso de convertir toda la planificación que ya hemos hecho para pues ponerlo de manera ejecutable dentro de la calidad del proyecto. Después de este proceso, obviamente tendremos que controlar la calidad y también tendremos que registrar los resultados de cada ejecución, de cada actividad, para evaluar el desempeño claramente. Bueno, para reforzar la parte de gestión de la calidad, también hablaremos sobre la mejora continua del proceso, que, bueno, se resume en el PDCA, que vendrían a ser pues planificar, hacer, revisar y actuar. Bueno, este modelo de mejora continua nos ayudaría siempre a estar innovando en nuestro prototipo, inclusive dándole más calidad. Es por eso que a la hora de, por ejemplo, actuar, se pone el ejemplo de encontrar alguna falla, tal vez en una falla de código en el sistema para el control de la temperatura. Entonces, también después de actuar se tendría que planificar las acciones necesarias para poder mitigar esto. Claramente, después de planificar se realizan las acciones para luego revisar si estas acciones han sido pues satisfactorias, logrando algún tipo de mejora en el producto. Tendremos también el control de las actividades. Para esto tendremos esta tabla. Bueno, podremos ver que para pues se tendrá en cuenta el inspector, la fecha, también tendrá un código y se controlarán diversos aspectos como que si en el caso de la estructura metálica, que si es armable o desarmable, tendremos la conformidad o el rechazo. Otro criterio sería la dimensionalidad apropiada para el uso de las personas, las medidas correctas, la estructura, por ejemplo, del tubo, si es del color que deseamos, o si presenta la resistencia y estabilidad necesaria, si es de fácil instalación, si el acabado está perfectamente y si tiene los orificios necesarios para la dispersión. Bueno, para el control de actividades tendremos en la tabla también un inspector, una fecha, un código, los cuadros de conformidad o rechazo y observaciones para el prototipo final en este caso, y podremos ver si el sensor tiene un espacio adecuado, si el sensor está totalmente camuflado o si el sensor está debidamente ensamblado, si este funciona exitosamente o si el prototipo presenta la resistencia y estabilidad necesarias para poder dar conforme al cliente. Siguiendo con la exposición, plan de gestión de recursos. La estructura organizativa del proyecto, OBS. La estructura organizacional del proyecto está basada en una matricial balanceada, ya que participa el jefe funcional,
y el director de proyectos en las actividades. Roles y responsabilidades. Acá por ejemplo, el director de proyecto, el gerente de documentación, el gerente de producción, el gerente de estudios básicos va a tener una responsabilidad y una autoridad. Por ejemplo, el gerente de documentación va a tener la responsabilidad de identificar, recibir y clasificar toda la documentación que usará la empresa. También proporciona información de los documentos archivados y va a tener una autoridad con convenios, contratos y permisos. La matriz de responsabilidades. En esta parte, en este cuadro se observa el nombre del proyecto, las actividades, que son el acta de constitución, plan de trabajo, prueba de campo, instalar prototipos, cierre financiero y entrega final, entre otros. El equipo de proyecto, que son la director de proyecto, la documentación, la producción, estudios básicos, soporte técnico y finanzas. Esto va a ser clasificado con la R comprometido, A responsable, C consultado y la I informado. El plan de utilización de recursos. En este cuadro se observa la gestión de programadores, verificación de la adquisición, validación de la adquisición, evaluación de la adquisición. Cada uno de estos va a tener una estrategia y unos resultados que se espera. Por ejemplo, en la verificación de la adquisición va a tener una estrategia de tener la certeza que las personas que van a adquirir cumplen con los requisitos, esto previa evaluación, con los resultados de seleccionar el personal capaz y seguridad para seleccionar. El plan de gestión de las comunicaciones. El plan de comunicaciones planteado se basa en el método de comunicación interactiva, ya que el proyecto requiere de reciprocidad de los comunicados para así tener claro cada mensaje enviado. Por ello se tienen 4 metas, que son mantener la correcta comunicación con cada stakeholder que se encuentra en el EDT y en el ciclo de vida del proyecto. Así también brindar información clara sobre cualquier obstáculo o decisión que se haya sido necesaria en el momento. También fomentar que los stakeholders se sientan involucrados en el proyecto y por último generar la aceptación de los stakeholders del proyecto. En el primer cuadro, que está en la izquierda superior, se observa la matriz de comunicaciones con los stakeholders. Las estrategias acá a tomar para el cumplimiento de las metas de la gestión de comunicaciones, ya que el único medio donde nos podemos comunicar son de manera virtual o telefónica. En el siguiente cuadro que está a la derecha es la gestión de comunicación por parte de los stakeholders. El plan de gestión de riesgos. Identificación de riesgos. Teniendo en cuenta diferentes aspectos a tomar, como el acta de constitución, el registro de interesados, los procesos en los que se encuentra según la línea base, entre otros aspectos relacionados al proyecto. Con los datos anteriormente identificados, se pasa a elaborar la lista de riesgos en base al RBC, que es la estructura de desglose de riesgos, objetivos involucrados, entre claves y etapas del proyecto. Acá se puede observar nuestra estructura de desglose de riesgo. El análisis cualitativo. Se observa acá en la matriz de probabilidad de impacto. En esta matriz se puede para realizar el riesgo de alto, medio o bajo según la amenaza y oportunidad de una manera complementaria. En la parte de abajo se observan las condiciones definidas para escalas de impacto de un riesgo sobre los principales objetivos del proyecto. Los objetivos del proyecto son el costo, el tiempo, alcance y calidad. Cada de estos va a tener una escala relativa: bajo, medio, alto, muy alto. Registro de controladores de evento de riesgo de impactos. En este cuadro se observa el evento de riesgo, que va a tener su controlador de evento de riesgo, y el evento de impacto con su respectivo controlador de evento de impacto. El análisis de probabilidad de ocurrencia del riesgo y del impacto. Acá se observa que el evento de riesgo va a ser la falta de compromiso en el proyecto por los miembros del equipo, con una probabilidad de riesgo de 0.6, la probabilidad de impacto 0.4, y su probabilidad de ocurrencia va a ser la multiplicación de estos dos, que va a ser 0.24, y así nos va a generar un tipo de riesgo alto. Y así seguidamente todos los riesgos, todos los eventos de riesgos. En el siguiente cuadro se observa tras el análisis de los riesgos según su cualidad. Se considera el análisis cuantitativo, representado por costos y tiempo, considerándose el riesgo con una cantidad de 871.84 soles que son destinados como reservas de contingencia. El plan de respuesta, que en este cuadro son los controladores, los planes de acción, esto cada uno con sus soles, la probabilidad inicial, probabilidad final, LI inicial, LF final. Y las fichas de riesgos. Acá en esta ficha de riesgos se va a observar la fecha del documento, datos generales del proyecto, identificación del riesgo, las causas y consecuencias. También su análisis cualitativo, la probabilidad de ocurrencia, probabilidad de impacto y el tipo de riesgo.
Mi nombre es Edgar Barzola, voy a continuar con la exposición. El plan de gestión de adquisiciones incluye procesos de compra o adquisición de productos, servicios o resultados que son muy necesarios obtenerlos fuera del equipo de proyecto. En la estrategia de contratación, aquí es donde planificamos las adquisiciones. En la identificación de paquetes de compra, aquí es donde efectuamos las adquisiciones. En lo que es documentos de compra, aquí es donde administramos las adquisiciones. Y en lo que son los contratos, aquí cerramos las adquisiciones. Seguidamente tengo un desglose de compra de nuestro proyecto. Vemos que tenemos, esto divide en tres, ¿no? En la estructura de la cabina, en el sistema de medir la temperatura y en lo que es la aspersión. En lo que es la estructura de la cabina tenemos lo que es el aluminio, el tubo de aluminio y los pernos autorroscantes. En lo que es el medir temperatura tenemos la placa Arduino, tenemos la pantalla LCD y ese proceso se va hasta lo que es el desarrollo del código. En lo que es el sistema de dispersión tenemos la mica impermeable que nos va a servir para cubrir nuestra cabina y el sistema de dispersión. Seguidamente vamos a hablar del sistema de control de cambios. El sistema de control de cambios consiste en revisar las solicitudes de cambio, a aprobarlos y gestionar los cambios en los entregables. Para lo cual tenemos que seguir un proceso. El proceso primero se da cuando identificamos el cambio y después eso lo mandamos al comité central de evaluación de cambios. Eso lo evalúan y lo aprueban, lo ejecutan el cambio y luego lo validan y lo aprueban. Eso es. Aquí tenemos una ficha de control de cambios. Lo que es la fecha, por ejemplo, tenemos que es el 5 de junio. Después, la prioridad es alta. La descripción de la modificación, lo que se pide, demora en la compra de materiales. El comportamiento deseado es la compra de materiales haya comenzado el 1 de junio de 2020. Las observaciones que se da es que la mayoría de empresas a las cuales se va a comprar los materiales están cerrados. Y lo que es la respuesta, la compra de materiales se realiza cuando empiezan a abrir las tiendas y se suministran de todos los materiales a emplear. Y la fecha de respuesta es el 10 de junio de 2020. Aquí tenemos una ficha también de evaluación del cliente, ¿no? Que es muy necesario. Tenemos que poner todos los datos generales, la evaluación y al final un cuestionario que se hace. Después un comentario también que nos puedan proporcionar. Después tenemos las críticas del trabajo realizado. En lo que es críticas del trabajo realizado es una tabla de doble entrada donde tenemos todos los recursos y el equipo que nosotros, el equipo del proyecto. Pues tenemos el gestión de conflictos, las técnicas utilizadas para gestionar el proyecto. En este caso hemos desarrollado las habilidades directivas con roles de equipo del modelo de Merit Belvin, en los cuales consiste en lo que es qué tanto estamos nosotros, nuestras valorizaciones, nuestras actitudes o en qué nos desarrollamos mejor nosotros, de los 5 integrantes. Por ejemplo, tenemos parámetros que son coordinador, finalizador, cohesionador, implementador, especialista, evaluador, búsqueda de recursos, impulsador o creativo. A continuación se muestra el modelamiento arquitectónico de la cabina de desinfección. El vídeo nos muestra los aspersores en 3 niveles: parte baja desde la rodilla,
siguiendo de la parte media que abarca desde la cintura y finalmente la parte superior que abarca desde los hombros, teniendo una desinfección 100%, unidos todos con tubos PVC y asimismo el sensor de temperatura corporal, añadido a su batería. También nos muestra la pequeña motobomba que nos ayuda a circular el desinfectante a partir del balde vulcanizado que nos ayuda a circular por los tubos PVC y finalmente rociar al usuario con el desinfectante a través de los aspersores. El vídeo también nos muestra la cabina de desinfección, el forro, plástico polietileno,